Saludamos al doctor Miguel Arias. Él fue juez, actualmente es un académico, también ejerce su profesión como abogado. La rama de los abogados se encuentra golpeada en el país con este último caso denominado metástasis que se investiga, que va mucho más allá de las grandes preocupaciones que la seguridad jurídica han dado en el país, pues vislumbra un entramado de corrupción que habría operado, diríamos que desde la cabeza del Estado, pasando a través de jueces, agentes fiscales, policías, servidores públicos, servidores judiciales, guías penitenciarios, es decir, un sistema absolutamente corrupto. La inquietud es, doctor Arias, en el sentido de qué vamos a hacer como ecuatorianos, qué podemos hacer para cambiar este sistema abierto. Buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a todos los seguidores de Antena 1. Siempre habíamos señalado que el problema del país es la falta de institucionalidad, pero no habíamos profundizado nosotros en el análisis con respecto a la sinergia que existe entre el Estado y la delincuencia organizada. Solo habíamos visto algunos efectos de esa organización como tal. Por ejemplo, el caso Sobornos, que consiguió una sentencia condenatoria por la empresa Odebrecht. Pero más allá de eso, solo apuntábamos a que era el poder político que cooptaba, ¿no?, los principales instrumentos institucionales para desde ahí proteger, cuidar su posible sanción posterior. Pero lo que nos pone en el escenario el operativo Metástasis es la verdadera sinergia, porque es el Estado que está realmente infiltrado. Ya no sería solamente la infiltración de la narcopolítica, sino diríamos que hay un Estado dentro del Estado, y eso nos demuestra la infiltración en la policía, la infiltración en el sistema de justicia, la infiltración en la fiscalía, la infiltración en el sistema penitenciario, es decir, todo una estructura organizada para favorecer la operación de narcotráfico en el país. Este es el escenario que tenemos. Claro que podríamos decir que seguimos cayendo picada, en caída libre, ¿no? Parece que no tocamos fondo, pero a lo mejor, pienso yo, quiero ser optimista, que este sería el comienzo real de una verdadera reestructuración institucional. Si es que el presidente Noboa sabe dar una lectura adecuada a lo que está ocurriendo y decide de una vez por todas, en el corto periodo que tiene para gobernar, es decir, años, 6 meses, que podría realmente dar los pasos para una reestructuración total. El sistema de justicia ya no nos representa, está absolutamente contaminado, está en entredicho, no hay credibilidad alguna en lo que hace el sistema de justicia. Y ahora lo entendemos. ¿Por qué aquellos habeas corpus sin fundamento, consiguiendo la liberación de personas que fueron condenadas por delitos fuertes, delitos graves? Ahora lo entendemos, porque tenía la protección y la impunidad desde el Consejo de la Judicatura. No nos explicábamos cómo jueces que liberaban a personas con evidencias de que la policía y la fiscalía impulsaban acusaciones, no tenían en el sistema de justicia un seguimiento adecuado. Ahora lo entendemos. Pero quedarnos solamente en lamento no creo que sea ese el escenario, sino pienso yo que ahora sí es la oportunidad para, desde todos los organismos, ¿no?, todos los gremios, todas las organizaciones sociales, la academia, de una vez por todas, tomar la responsabilidad de reestructurar la institucionalidad. Por ejemplo, en el campo de la justicia, ¿por qué no conseguir a los mejores abogados, a los mejores juristas, que sí los hay? Personas honestas, con una trayectoria limpia y muy competentes y muy capaces, que no han querido someterse a concurso precisamente para no formar parte de esta vergüenza, de este sistema, pero sí los hay. Habría que pedirles a ellos que hagan una especie de conscripción cívica y se comprometan, que den todo de sí para transformar de una vez por todas el país. Igual podríamos hacer con la fiscalía. Entiendo que hay miembros de la policía que estarían en las mismas condiciones, seres humanos maravillosos que sí los hay y que pueden asumir de una vez por todas el reto de cambiar el país.
esta situación que nos pone en evidencia el estado de corrupción y bien puesto el nombre del operativo Metástasis, nos da la idea de que estaríamos llegando prácticamente a la fase terminal. Esperaríamos que sea la fase terminal de la corrupción, la fase terminal de la desinstitucionalización, la fase terminal de la impunidad que ha gozado precisamente de la protección del poder político y sigue protegiéndolo. No nos explicamos cómo, instantes antes de que se realice el operativo, ya conocían lo que iba a pasar. ¿Cómo se filtra la información? ¿Quién está detrás de todo esto? Entonces es evidente de que el poder político conoce y sabe lo que está ocurriendo. Y se hace alarde de esta situación, es realmente increíble esa parte. Pero la gran pregunta es, doctor Arias, ¿por dónde se debería empezar? Pues hay una estructura constitucional que respalda a esta estructura abierta, corrupta actual. Sí, es que el problema es que no nos va a quedar mucho tiempo, pero pensaríamos en una asamblea constituyente. A nadie le gusta escuchar este nombre, pero es la única forma de, por ejemplo, dejar de lado el Consejo de la Judicatura. Muchos dirán que no podemos quedarnos sin el Consejo de la Judicatura, pero yo me pregunto, ¿qué pasa si es que el Consejo de la Judicatura se elimina? Absolutamente nada. Bueno, antes de hecho no existía. Perdón, Gustavo. Que en el pasado no existía el Consejo de la Judicatura. Así es, así es. Y teníamos una administración de justicia, claro, con un sesgo político, luego, porque el poder político siempre ha tomado el poder judicial, pero no al nivel del escándalo actual, a nivel de la cooperación total con la delincuencia organizada. A ese nivel jamás hemos llegado. De tal forma que el Consejo de la Judicatura tiene que ser un órgano absolutamente administrativo, no puede hacer otra cosa. Todo el tiempo se ha venido reclamando de que la designación de los jueces sea transparente, pero no hemos podido alcanzar ese nivel. Por más bedehuría internacional que se ha hecho, en un momento determinado el poder continúa y elige a los jueces que quiere y pone allí precisamente para eso, para que proteja, para que no le caiga la sanción legal por los actos de corrupción que cometen. Entonces yo creo que podríamos comenzar por ahí, reestructurar la administración de justicia. Ya los jueces que están allí no nos representan. Ellos están a ver, analicemos un poco cómo llegaron a obtener el cargo de jueces. A través de un concurso. ¿Qué concurso? ¿Quién impulsó este concurso? Si es que en derecho penal se habla de la teoría del fruto del árbol envenenado. Si el árbol está envenenado, los frutos también están envenenados. Entonces creo que haciendo esta paráfrasis podríamos decir que efectivamente el sistema de justicia está absolutamente corrompido y es necesario restablecerlo, porque si no tenemos nosotros una seguridad jurídica que resuelva los problemas internos y dé a nivel internacional una imagen de que efectivamente hay estabilidad en el país, no vamos a salir de esta crisis económica que está azotándonos terriblemente. La oleada migratoria... ¿Hay algún sistema menos imperfecto para esta estructuración de la justicia y de estamentos de gobierno que tienen que ver con ella en alguna parte que se puede emular? ¿O es que esto, más allá del sistema, pasa por los principios y valores de la clase política? Lo uno y lo otro, Gustavo. Yo pienso que no se trata solo de perfecciones o imperfecciones. Yo creo que estamos entrando en esta libre, porque se analizaría desde diversos matices, ¿no? La pérdida de los valores, la pérdida de la confianza en el ser humano como tal, retomar esa esperanza de que el ser humano puede todavía colaborar y cooperar para el bien común. Son utopías, de alguna manera que hay que restablecerlas. Pero como modelo podríamos nosotros fijarnos en el modelo español, que a mi modo de ver es un modelo que funciona. Y no es que los jueces españoles no tengan un sesgo político, sí lo tienen. Permanentemente están diríamos, dividiéndose la participación entre jueces de derecha y jueces de izquierda. Pero hay un proceso de selección que por lo menos es público. Toda la ciudadanía participa de la selección de los jueces. Ese concurso es público realmente, es abierto. Las preguntas están allí en un sistema que usted puede tener acceso y ser examinado por 5 académicos, por 5 delegados, pero realmente de muchísima altura, de muchísimo nivel.
y después de ella recién ingresar a formarse como jueces. Entonces, una carrera así rigurosa, de alguna forma nos va a garantizar de que quien llega sí tiene por lo menos la formación y la preparación para ser juez. Ahora, evidentemente eso no nos va a dar la garantía de que sea un juez bueno o malo, que sea honesto o no sea honesto. Habrá que apuntalar y habrá que crear mecanismos de contrapeso, no sé, sistemas de pedagoría permanentes, porque estas que no sean del mismo órgano que los elige, porque si elige a gente adepta a sus finalidades políticas, no lo va a evaluar como correspondería. Y la evaluación no tiene que ser solamente cuantitativa, es decir, cuántas sentencias, cuántas resoluciones ha emitido en un año, porque para eso se presta también el engaño. Recuerdo cuando en el tiempo de Rafael Correa se intentaba demostrar que el nuevo sistema de gestión era eficaz, se consiguió que saquen de los archivos juicios que no tenían absolutamente nada que ver y poner unas meras providencias para decir que se ha hecho actividad. Y claro, las estadísticas daban la idea de la eficiencia del sistema a raíz de la metida de la mano en la justicia. Engaños no puede existir. Yo creo que la evaluación debería ir de la mano con la sociedad y no en el modelo populista que nos pretende imponer el alcalde de la ciudad de Cuenca, pretendiendo que con esas acciones y con esas actitudes va a mejorar la credibilidad de la justicia. No hay que generalizar. Hay jueces honestos, hay jueces muy competentes. Y a mí me da, de alguna forma, en medio de todo este caos y toda esta situación, me da algo de alegría y de esperanza, porque la ciudad de Cuenca sigue siendo una excepción en la administración de justicia. No se han hecho operativos para detener a jueces en la ciudad de Cuenca. Esperamos que sigamos por esa línea. Ese puede ser el camino de la esperanza. Seguir así. Ahora, se han dado, doctor Arias, situaciones realmente inconcebibles, situaciones que sobrepasan la imaginación y que aterrizan en situaciones reales dolorosísimas para nuestra sociedad, además que dejan huella para el largo plazo. Pensemos en esas 500 personas asesinadas en las masacres carcelarias, mientras Pablo Ramírez, un ex militar, quien hoy también está detenido, fue el director del SNAI. Y se conoce, ahora se confirma ahora, porque ya se conocía que el SNAI era un facilitador de favores penitenciarios y administrativos para estos jefes de las mafias. Decíamos que esta vorágine demencial de violencia a mano de la delincuencia organizada genera indignación en la ciudadanía. ¿Cómo podemos esperar inocentes cuando se termina con la vida de personas que están protegidas por el Estado, privadas de la libertad? Es evidente, pero no podemos perder nosotros el horizonte y pretender que aumentando la punibilidad vamos nosotros a disminuir esta vorágine de violencia. Alguna vez yo decía, en unas entrevistas con usted y en otros medios había señalado que la única salida sería entender que estamos nosotros perdiendo la guerra contra el narcotráfico. Si queremos hacer una guerra solamente desde el Estado, la guerra está perdida. Es un problema transnacional. La delincuencia organizada es transnacional, es un problema que azota a varios países. En esa medida, yo creo que la cooperación internacional se vuelve mucho más emergente. Y creo yo, de alguna manera, estoy convencido que este operativo realizado con el nombre de Metástasis, a lo mejor tiene mucho de cooperación internacional, estoy muy convencido. Si no hubiese sido por la cooperación internacional, creo que no hubiese sido posible al momento llegar a dar este golpe que nos parece muy eficaz desde todo punto de vista. Ahora, Ahora, ¿cómo? permítame preguntarle, ¿y qué medidas, si podemos calificarlas, interinas, se podrían tomar? Pues este abogado Vilman Terán no puede seguir dirigiendo el Consejo de la Judicatura. Además, es un consejo que ha estado cuestionado. No todos los vocales tienen probidad, así se ha demostrado. Algunos están incluso a punto de ser enjuiciados por irregularidades. Lo propio pasa en la Corte de Justicia. Hay jueces incluso de la Corte Nacional que al momento se encuentran bajo la lupa y así por el orden. ¿Cómo tomar este momento hasta que puedan darse pasos más firmes para una reestructuración del sector? Pienso, por ejemplo, en el sistema penitenciario que las decisiones no pueden estar en manos de una sola persona.
tiene que conformarse un comité de crisis, un comité de emergencia, y que estén personas solventes y con mucha formación. Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, una trayectoria en, en sus vidas, en su profesión, en su carrera, honesta y muy competentes que podrían prestar sus servicios. Pensemos en una figura como Paco Moncayo, por ejemplo, que conoce mucho de seguridad, y como él, muchísimos otros profesionales que podrían formar un organismo pluripersonal para que tomen decisiones desde la SNAI. Es mucho más difícil intimidar y corromper a un organismo que a una sola persona. En cuanto al Consejo de la Judicatura, es evidente que el Consejo de la Judicatura tiene que emergentemente, desde la Corte Constitucional, entender que tiene que emitir alguna resolución para que transitoriamente estén ahí otras personas hasta que pueda buscarse, no sé, una salida constitucional. No tengo yo la formación Y constitucional. hasta dónde alcanzaría? Esto nos preguntamos, y usted acaba de señalar no ser un experto en el tema, pero de cualquier manera, digamos que por sentido común, por lo que poco que conocemos de estructuras de gobierno, de código de la democracia, ¿hasta dónde alcanzaría el poder del Ejecutivo ecuatoriano, que se supone es un régimen hiperpresidencialista, como para tomar medidas y tratar de poner correctivos inmediatos y sobre todo para el mediano y largo plazo? Puede hacerlo porque la Constitución es de derechos y de justicia, ¿no? Y el pueblo soberano es quien sienta las líneas básicas. Está anunciando una consulta popular y creo que el presidente debería aprovechar esta consulta para generar un apoyo jurídico, diríamos, popular en algunas líneas que serían urgentes, ¿no? Por ejemplo, el sistema penitenciario, el sistema de justicia, ¿qué hacer? ¿No es cierto? Preguntaría, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con que se genere un organismo emergente que sustituya al actual Consejo de la Judicatura, cuyos vocales están procesados penalmente? Desde luego, la ciudadanía va a apoyar mientras se busca una salida constitucional a ello. Podría ser esta una salida. Podría el presidente de la República, como decía, este rato, interpretando bien la realidad. Yo sé que económicamente no va a resolver nada, porque no tiene las posibilidades en el poco tiempo que tiene. Pero si es que él toma las riendas de canalizar la reinstitucionalidad y de dar los pasos para que la credibilidad del país pueda generar esperanza, yo creo que le agradeceríamos eternamente y él pasaría a la Ya. historia como uno de Una los consulta presidentes. popular que podría, en el mejor de los casos, estarse dando en un periodo de unos 6 meses. ¿Qué hacer en el interim en esos 6 meses? ¿Podría quizás recurrirse a algún estado de excepción en donde constitucionalmente, perdón, se puedan tomar algún tipo de medidas extraordinarias? Podría declararse en crisis, ¿no? En emergencia el sistema de justicia. Y creo que ahí la Asamblea tendría mucho que ver, porque si es que el presidente propone algo emergente, creo que la Asamblea debería dar una salida. Una salida que estaría legitimada desde la perspectiva de poder como tal. O sea, no sería el poder omnímodo del presidente, sino tendría el aval de la Asamblea, que en una situación de emergencia, es que es una emergencia, no tenemos cabeza en la administración de justicia, no hay consejo de la judicatura, no hay jueces honestos, perdóneme que lo diga, pero nos está evidenciando el operativo, por lo menos la mayoría de los jueces están en entredicho. Entonces, esto necesita y merece una respuesta emergente. La vía, no sé, perdónenme no poderlo decir, pero constitucionalmente la respuesta debería ir por esa línea. Un organismo de emergencia. Finalicemos, doctor Arias, y esto va a tocarle muy de cerca a lo que usted está haciendo ahora, dedicado a la academia. Cuando vemos que se ha desmoronado quizá ya hace mucho tiempo la escala de valores de la gran mayoría de ecuatorianos, ¿qué hacer desde la academia, desde las universidades? ¿Qué hacer con respecto a la formación, no solamente de los abogados, de los distintos profesionales? Sí, realmente esta es una tarea muy delicada. Nos hemos comprometido con los estudiantes, por ejemplo, desde nuestros escenarios, a hacer una introspección de en dónde estamos ubicados nosotros, en qué parte del escenario, ¿no? Analizamos, por ejemplo, la teoría del control social.
un control social formal, control social informal. ¿En qué medida yo formo parte de esta estructura de control social? Recordemos que la mayoría de los problemas carcelarios, penitenciarios, se producen precisamente por la falta de esta estructura que genere confianza y control. Entonces, analizar cada uno de los seres humanos en nuestros escenarios, cómo estamos aportando a la estabilidad de la democracia o en qué medida estamos aportando a la corrupción. Si nos saltamos los turnos, si recurrimos a los tramitadores para que nos den los puestos para obtener nuestros documentos, si pagamos a la policía para que se haga de la vista gorda y no nos lleve detenidos cuando cometemos infracciones, en fin, cuando buscamos un abogado para que falte a la verdad, para que no pague una deuda, etcétera, etcétera. Yo creo que es emergente en estas circunstancias. Mucho tiene que ver el ámbito de la justicia, los abogados que también golpean las puertas con la corrupción en la mano. Entonces, creo que también es un llamado de atención a quienes buscan los jueces para corromperlos, buscan los fiscales para corromperlos, para obtener respuestas a su acomodo. Mucho de eso tenemos que también realizarlo como un examen de conciencia, si cabe el término, individualmente, a ver de qué manera podemos aportar para salir adelante en esta grave crisis que nos encontramos. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias a usted, Gustavo. Declaraciones del doctor Miguel Arias, académico, ex juez.